Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otro coloquio astrológico. Junto a mí me acompaña el astrólogo tradicionalista, el señor Albert Masdeu. Albert, ¿cómo se encuentra hoy? Pues muy bien, aquí pues estaba estudiando justamente hasta hace un momento, me has recordado tú la hora y bueno, pues nada, pues vamos a hablar hoy de Saturno, ¿no? Vamos a hablar Saturno, del señor del karma. el señorío del tiempo y del karma. Pues lamentablemente Saturno es como el patito feo, pero a la misma vez es es el planeta. Saturno es curioso porque Saturno es el último, pero es el primero, pero es el último, es el más feo, pero es el más fuerte, es el más débil, pero es el más grande. O sea, Saturno es un planeta muy dicotómico, específicamente para personas que conozcan astrología, porque para el neófito, Saturno de paso, de primera impresión, resulta ser un planeta bastante fuerte e indeseable, precisamente porque Saturno representa esos aspectos inevitables del tiempo y de la vida, la vejez, la enfermedad, la muerte, la constricción, ¿verdad? A Saturno es muy curioso porque Saturno, uno pensaría que Saturno siempre fue así, pero según yo tengo entendido, o sea, Saturno ha cambiado también a través del tiempo en términos de significante. Llegó un momento que se mantuvo fijo, pero inicialmente tengo entendido que Saturno se corresponde al dios Ninurta en la astrología caldea, en el mundo Sí, babilónico antiguo. efectivamente. Y Ninurta no necesariamente tenía connotaciones de la muerte y del final. Eso era más dado hacia Marte, ¿verdad? Ninurta tenía características de agricultura, creo que era. Y luego va pasando el tiempo, los helenísticos toman esta idea de los planetas con las deidades, se convierte en Cronos o Cronos, que ahí hay un debate que podemos hablar respecto a quién es Saturno, si Saturno es el titán o Saturno es el padre del tiempo. Luego de ahí pasa al contexto romano y ya ahí empieza a tomar estos significantes fijos de lo que acabo de mencionar, de la muerte, del final, de la vejez, de lo inevitable de la vida. Y dentro del contexto védico, pues Saturno tiene unas connotaciones muy de Shudra, muy de esclavo, de trabajador, pero a la misma vez tiene connotaciones de asceta, ya que se asocia con el señor Shiva, que es el destructor, ¿verdad? Y el destructor tiene que venir para que lo nuevo pueda nacer, ¿verdad? Y a Shani Deva, también se le conoce como un planeta, pues, tamásico. Es un planeta pues que realmente es pesado y se ha convertido en un gran maléfico, ¿verdad? Dentro de la astrología helenística pues tengo entendido que es frío y seco, que también alude a estas cualidades de constricción, también se alude mucho a la dupla que forma con Júpiter, Júpiter siendo expansión y positivismo y optimismo, y Saturno siendo realismo, constricción. Y pues a veces el realismo la gente piensa que es negatividad o pesimismo, pero esas son expresiones pues más negativas. Es bastante acertado decir que es realismo, y cuando tenemos asociaciones de Saturno y de Júpiter, pues ahí tenemos una carta con un potencial particular, en mi opinión, pero en esencia pues Saturno se asocia con cosas bajas, pero a la misma vez se asocia con cosas muy positivas, porque Saturno es el tiempo, Saturno son resultados, Saturno es estructura, Saturno es orden, y como dicen en inglés, no pain, no gain. O sea, si no pasamos el trabajo, no hay ganancia. Eso es lo que Saturno nos enseña hasta cierto punto, ¿verdad? Pero a las personas en el contexto moderno, pues no le gusta Saturno precisamente por eso, o por lo menos a la mayoría de las personas. Y también hay otras cosas asociadas con Saturno, como lo es el retorno de Saturno, que ocurre una vez cada 30 años más o menos, el Sadesati en la astrología védica, que es ese momento cuando Saturno transita la casa antes, la casa de la luna y la casa después de la luna, y así por el estilo. Pero eso es bastante, eso es una introducción bastante a grosso modo, o a vuelo de pájaro, como decimos aquí en Puerto Rico. Albert, ¿qué podemos hablar respecto a Saturno para comenzar este coloquio? Bueno, pues Saturno es, como tú estabas comentando, pues el gran maléfico, ¿de acuerdo? Así se le asocia dentro de la tradición. Es en esa condición pues un numen bastante maltratado en las corrientes modernas, o sea, en ese aspecto, ¿no? Porque pensando que habilitamos sus características por el hecho de indicar pues, que también tiene una vis positiva en cuanto a lo que representan las estructuras, en cuanto a lo que representa la responsabilidad, en cuanto a lo que representan los logros, los resultados, la consecución, ¿no?
Por encima de todo, Saturno lo que es el planeta que se opone a las luces, ¿no? Tanto a la luz del día como a la luz de la noche. Hacías hincapié en que es frío y seco, y efectivamente lo es, ¿de acuerdo? Es, por lo tanto, un planeta dominante, ¿de acuerdo? Es un planeta introvertido, es un planeta que por su condición de temperatura es femenino, aunque por su ciclo, por su condición por secta, es masculino, ¿no? Esa duplicidad es realmente muy interesante, porque la verdad... Melancólico. Sí, melancólico, ¿vale? Por esas condiciones asociadas a la Tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en otras ocasiones acerca de la interacción entre los dos diferentes círculos, entre el círculo del espíritu o el neuma, ¿de acuerdo? Y el círculo de la luna, el sigeo o el alma, ¿de acuerdo? Veíamos que Saturno en la intersección inferior, ¿de acuerdo? Representa más que nada lo que los antiguos llamaban la cárcel, o sea, la cárcel del alma, ¿de acuerdo? Es, por decirlo así, disfruta las tribulaciones, disfruta con las restricciones, se pone a los principios de la vida. Y bueno, pues existe también la idea de que sus condiciones maléficas son análogas al aspecto de oposición, ¿no? Cuando en realidad no es así. O sea, en realidad si nosotros dividimos la carta en los hemisferios, considerando Leo y Cáncer en la parte inferior, encontramos Acuario y Capricornio en la parte superior. Si dividimos la parte izquierda para la Luna, la parte derecha para el Sol, nos encontramos que Saturno en Acuario se encuentra desconectado a la posición de la Luna. Con lo cual, eso pues compromete las condiciones características de Saturno en cuanto a estar desconectado, el inicio de la retrogradación con que se asocia en el ciclo zodiacal al espacio desde los 120 grados hasta los 180 grados, esos 60 grados que son el inicio de la retrogradación. Con lo cual, Saturno está vinculado más bien a los aspectos de desconexión y a los aspectos de retrogradación, que son una de las principales aflicciones que puede sufrir un planeta, ¿no? Por encima de todo, está asociado al concepto de retrogradación, ¿vale? Y por lo tanto cumple con las características de todos los planetas se saturnizan cuando retrogradan, de alguna forma. Y bajo esas condiciones se vuelven conservadores, bajo esas condiciones se vuelven aniquiladores, se vuelven, hasta cierto punto, aniquilan por constricción, por asfixia, ¿no? Hay un principio saturnino en el cual pues, todos los principios que prosperan llegan a un punto de dispersión, y a través de ese punto de dispersión lo que resta de la sustancia deviene materia y paulatinamente se va condensando y concentrando, volviéndose frígido, volviéndose rígido, ¿de acuerdo? Y constituyendo la base, el esqueleto de lo que ha de surgir luego con posterioridad, ¿no? O sea, vemos detrás de las ruinas como todo florece, ¿no? Y había una condición que solían decir los árabes cuando se refería al paso de Saturno por alguna tacir, ¿de acuerdo?, importante, que solían decir que un edificio siempre es más fuerte cuando es reconstruido sobre sus propias ruinas, ¿no? Pero que Saturno representa las ruinas, ¿de acuerdo? Son las ruinas, o sea, es el esqueleto sobre el cual vamos a construir lo que ha de venir, ¿no? Y por otro lado también representa unos límites, representa también la corteza, o representa también el cascarón del huevo, ¿no?, que protege la sustancia de lo que hay dentro, ¿no? Y también es un planeta pesado, el más pesado de todos los planetas, no compromete disposición a nadie. Y ese factor es uno de los factores que de alguna manera sellan el esquema tradicional del septenario a la inclusión de nuevos factores, ¿no? Son los nuevos factores sobrevenidos por más allá del límite de Saturno. Porque Saturno, para cumplir sus funciones, necesita ser el último receptorio, o sea, necesita ser el último receptor de cualquier disposición. Es el planeta que asume todas las responsabilidades. O sea, desde la Luna, que entrega su disposición a todos los planetas, que es flexible, que es pasiva, que es sensitiva, ¿de acuerdo? Pasando por Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter. Todos los planetas entregan su disposición, la disposición muere donde Saturno, Wow. Claro. Saturno la acepta, si se encuentra en condición directa, ¿de acuerdo? O la rechaza si se encuentra combusto, si se encuentra retrógrado. Bajo esas condiciones, Saturno es el árbitro, ¿de acuerdo?
Y bajo esas condiciones es el factor que de alguna manera limita la condición del Sol, que es irradiante, ¿de acuerdo? Y también representa un principio de rechazo, de rebote, que hace que dentro de ese sistema reverbere todo lo que representa pues el flujo solar, ¿no? Con lo cual representa también, hasta cierto punto, aquella frontera en la cual se vierte el principio de soberanía y se distribuye el principio de soberanía como si estuviéramos hablando de una placa ignífuga, que lo que hace es derivar todo el influjo de la vitalidad y de alguna manera distribuir todo ese influjo, ¿no? La relación que se da entre la Luna y Saturno es una relación muy, muy importante. De hecho, bueno, podríamos abundar en las características de su ciclo, por ejemplo, que se corresponden a los 27 años que tarda, 27 años lo que tarda aproximadamente Saturno en dar la vuelta y volver a su posición natal. Se corresponde con los 27 días que tarda la Luna en girar alrededor de la Tierra, ¿no? O sea, esa condición, bajo esa condición hay un principio de analogía, ¿no? Y en ese aspecto pues también comparten esos dos planetas el hecho de girar alrededor de algo que no es externo, ¿vale? O sea, todos los planetas giran alrededor de algo que es externo. O sea, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol es externo. El primero y el último, claro. Venus gira alrededor de algo que es externo, que es el Sol. Mercurio hace lo propio, Marte igual, Júpiter igual. De acuerdo, solamente la Luna, que gira alrededor de la Tierra, está contemplando continuamente a la Tierra, de acuerdo, no gira alrededor de algo que esté fuera de él. Y la esfera de Saturno envuelve y también tiene esa misma condición. O sea, tiene esa condición. Todos los planetas fríos son planetas que comparten la condición de límite, ¿de acuerdo? Y ahí estamos viendo a Venus, ahí estamos viendo a la Luna y ahí estamos viendo a Saturno. Envuelven, su condición es envolver. Primero, Venus envuelve la esfera del Sol, el último planeta interior. La Luna envuelve a la Tierra y Saturno envuelve todo el sistema. Tiene esa condición son planetas protectores por encima de todo y son planetas fríos, ¿no? Luego, bueno, pues también hay otra condición que tiene Saturno, es el hecho de ser un planeta seco, ¿no? Con lo cual está del lado de los planetas dominantes que ejercen esa condición pertinaz, que es esa condición rígida, de acuerdo a esa condición de imposición que coagulante, implica la sequedad, junto con el Sol, con Marte, ¿de acuerdo? ¿Y Mercurio? Bueno, Mercurio no en sí, o sea, en realidad Mercurio hay que tener en cuenta que es un principio. Sí. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de las propiedades de Mercurio, las propiedades de sus cualidades primarias, observamos que la cualidad primaria, cálida o fría, se le adjudica por el hecho de encontrarse oriental o occidental al Sol. Si se encuentra occidental al Sol es frío, si se encuentra oriental al Sol es cálido. Y luego adquiere su segunda cualidad primaria pasiva, la adquiere el hecho del signo que se encuentra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues que tenemos, por ejemplo, que un Mercurio en Escorpio, pongamos por caso, se encuentra oriental, sería cálido, encontrándose en Escorpio sería frío. Y tendría esas características. Perdón, sería húmedo, sería cálido y húmedo, ¿de acuerdo? Y se encontrará en otra condición heliacal diferente, es muy convertible. Pero por encima de todo, los tres planetas secos, ¿de acuerdo? Son el Sol, Marte y Saturno, y los tres planetas húmedos son la Luna, Venus y Júpiter, ¿no? Corresponden una tríada, corresponden dos tríadas a través de las cuales pues entendemos muchos de los factores, ¿no? La condición maléfica está asociada intrínsecamente a la sequedad, la condición benéfica está asociada intrínsecamente a la humedad, ¿vale? Claro. La ductilidad frente al principio coagulante, al principio cristalizador, ¿no? Que tienen los planetas maléficos, los tres grandes maléficos, o sea, el Sol por cuerpo, Marte y Saturno. Pero por encima de todo, Saturno agrupa ese factor, el factor de frialdad, que lo convierte en una especie de claustro, ¿vale? Y ese claustro de pérdida total de vitalidad, de estar opuesto como se encuentra a los luminares, pues le da esa condición, ¿no? Entonces, la condición fundamental es entender que todo proceso de crecimiento tiene que darse sobre una estructura. Exacto. Esa estructura es rígida, esa estructura representa la muerte,
¿de acuerdo? Representa la muerte de algo anterior. En ese sentido, Saturno también está vinculado a la memoria. Y por encima, que es a partir de ese esquema estructurado, vinculado a algo que ya ha fenecido, sobre lo que estamos construyendo algo nuevo, algo vital, que está representado por el vitelo de la Luna, o sea, por las características potenciales de la Luna, que estimulada por la luz del Sol, genera calor, que está vinculada a la figura de Júpiter como expansiva, ¿de acuerdo? Establece ese hilo, ¿no? Y todo lo que representa las analogías antiguas, desde el principio de la astrología horoscópica hasta prácticamente el día de hoy, que están asociadas a esas condiciones, ¿no? Se lo asocia a las rodillas, se lo asocia a las articulaciones, se lo asocia a los huesos, al pelo, a la piel, a todas las condiciones del cuerpo que no mueren con el individuo. O sea, cuando nosotros morimos, nuestras uñas siguen creciendo y nuestro pelo sigue creciendo y los huesos quedan mondos y lirondos, o sea, aparecen. O sea, realmente todo lo que representa Saturno es algo que trasciende a la muerte, ¿no? Porque es la muerte, es el significante de la muerte. Y ahí, bajo esas condiciones, están especificadas pues, sus características fundamentales. Hay que entender que dentro de la astrología horoscópica, sin Marte y sin Saturno, no tendríamos ese principio limitador, ni el principio de adversidad, que es el que lleva a las personas a superarse, ¿no? Claro, Con claro. lo cual, el principio superador depende, evidentemente, de las cualidades maléficas de los planetas. Aunque en sí, maléfico en el sentido de relacionado a través de sus cualidades primarias. Con el Sol y la Luna, en realidad maléfico es la violencia de Marte, ¿no? Es la vías de Marte, ¿no? Claro. Saturno, como indicaba, se corresponde mucho más con los factores de desconexión, Del tiempo. de estar desconectado. Por encima de todo, que nosotros buscamos una carta electiva, por poner un ejemplo, es tener a los maléficos desconectados de los puntos vitales. Definitivo. Y Entonces, separados, y separados también. O sea, las conjunciones de Marte y Saturno pueden ser complicadas, sí. Bueno, son complicadas. Las conjunciones de Marte y Saturno son complicadas. Es tan drástica la condición de Marte y Saturno que muchas veces deseamos tener benéficos en los ángulos de algún planeta importante, ¿de acuerdo? Deseamos tener a Júpiter en cuadratura, ¿de acuerdo? Cuando hay una aflicción grave a ese planeta, porque el hecho de que Júpiter se ponga en cuadratura con cualquier factor implica la posibilidad de que Júpiter se pueda enfrentar al factor aflictivo del planeta maléfico. Entonces, por encima de todo, vemos que las mejores condiciones frente a los maléficos son siempre aquellas en las cuales el benéfico puede hacer escudo, ¿no? Y de alguna forma puede funcionar como un principio eclosionador, un principio expansivo, explosivo, que de alguna forma pues distienda la extraordinaria rigidez que tienen esos planetas, ¿no? Yo le quería preguntar, Albert, en adición a eso, tengo entendido que también Saturno está asociado con el aspecto de la oposición, precisamente porque está a 180 grados de las luminarias, que básicamente... Pero es una posición cruzada. Claro. O sea, si tú te fijas, bueno, lo habrás visto millones de veces, porque obviamente eso lo hemos visto los astrólogos muchas veces. Tenemos a Mercurio, de acuerdo al lado de los luminares, ¿de acuerdo? Hay quien dice que Mercurio y Mercurio pues, representan desconectados por continuidad de los dos luminares el principio de la conjunción entre el Sol y la Luna. Bueno, el Sol y la Luna, evidentemente, en su conjunción genera a Mercurio. Pero esa desconexión es muy importante. De dicho sea de paso, están en conjunción ahora mismo que estamos haciendo este video. Ajá, continúe. Sí, y bueno, y estamos viendo el aspecto de sextil análogo a Venus, claro. Estamos viendo el aspecto de cuadratura análogo a Saturno, Marte. ¿de acuerdo? Perdón, a Marte, el trígono a Júpiter, y nos encontramos que todos los planetas, vemos, la Luna establece aspectos pasivos, ¿de acuerdo? Esto es, Júpiter desde Piscis hace un aspecto superior en esas condiciones, hace un aspecto superior a la Luna, Marte hace un aspecto superior a la Luna, Venus hace un aspecto superior a la Luna. Y vemos por el otro lado, ¿de acuerdo?, que el Sol hace un aspecto superior a Venus, hace un aspecto superior a Marte, hace un aspecto superior a Júpiter, en condición de dominio. Entonces, la conjunción superior respecto de Saturno, ¿de acuerdo?, desde el Sol, sería, o sea, el aspecto superior,
sería eventualmente con Saturno en Capricornio. Entonces ahí es la desconexión, factor de desconexión. O sea, aquí estamos viendo el famoso quincuncio que maneja la astrología contemporánea. Claro. Que no Entonces, existe es el aspecto más maléfico. Entonces vemos que tenemos del lado del Sol, ¿de acuerdo? Del lado del Sol los aspectos solares, donde el Sol ejerce su dominio, y del lado de la Luna los aspectos lunares, donde la Luna es dominada, ¿de acuerdo? Donde recibe los aspectos superiores de parte de los planetas. Y, sin embargo, vemos que de este lado de la Luna tenemos el goce de Saturno, porque Saturno se goza en Acuario, ¿de acuerdo? Y el signo diurno de Saturno, que es Capricornio, ¿vale? Claro, claro. Con lo cual, yo siempre hago hincapié en ese factor. O sea, si nosotros queremos entender lo que es desconexión, eso, la desconexión dentro del orden, la secuencia de los aspectos, se corresponde con la condición de Saturno. Definitivo. Y yo también le quería preguntar, yo leyendo, me he dado cuenta de que hay una confusión y ¿cuál es la palabra? No un dilema, sino hay una controversia en relación a Saturno y su deidad. Hay personas que lo asocian a Cronos, el titán, ¿verdad? Y hay otras personas que a Cronos. Es que uno es Cronos y el otro es Cronos. Y hay personas que asocian a Saturno al titán, ¿verdad? Al padre de los olímpicos que mató Sí. Zeus, ¿verdad? Hijo de Urano, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Quién emasculó a Urano? Exacto. Y entonces hay otras personas que asocian a Saturno al padre del tiempo, que es una figura. Entonces uno es Cronos y uno es Cronos. Son dos cosas diferentes. ¿Puedo hablar respecto a este dilema? Porque a mí me confunde, me he dado cuenta que muchas personas también hay una confusión ahí bastante significativa. O sea, ¿qué podemos hablar respecto a eso? Bueno, hombre, respecto a las condiciones que están vinculadas a la mitología, Cronos es un olímpico, ¿no? Entonces, que la condición de los olímpicos está vinculada, de acuerdo, a una herencia que es posterior a la de los titanes, ¿no? Con lo cual están los titanes como factores que representan fuerzas de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y los dioses que representan principios civilizatorios, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos observar, ¿de acuerdo?, que las condiciones de los titanes, las condiciones de los dioses son diferentes. Que vemos las condiciones de los titanes, ¿de acuerdo?, no asociadas normalmente a númenes planetarios, ¿no?, a fuerzas planetarias. Fuerzas planetarias caen más bien del lado de los olímpicos, claro. Con lo cual, dentro de esas características y otros panteones, porque evidentemente la antigüedad aunque a nosotros nos pueda parecer una panoplia de figuras muy variopintas, encontramos una solidaridad de fundamento en cuanto a lo que representan todas esas figuras, ¿no? Entonces sí existe una línea genealógica, una línea en la genealogía de los dioses, desde las culturas más antiguas, que vinculan los planetas de septenarios y de fuerzas que están sometidos a un dios, ¿de acuerdo? Están sometidos a un principio, ¿de acuerdo? Que es el principio rector, ¿no? Que sea G, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, yo me inclinaría a darle mayor preponderancia a aquellas evocaciones mitológicas cercanas a la figura olímpica. La figura del dios olímpico, porque en realidad la figura del dios olímpico es como un trasvase, ¿de acuerdo?, de esa condición, por ejemplo, dentro del panteón babilonio, el panteón caldeo, que aunque cambian, en el panteón babilonio y el panteón caldeo hay una diferencia en cuanto a los nombres, ¿de acuerdo? En el fondo se mantiene una línea genealogía, ¿de acuerdo? De acuerdo, que es muy fácilmente explorado. Definitivo. Porque eso yo me he dado cuenta que es una controversia que ha estado muchos siglos en la astrología, porque la gente no sabe si es, porque uno es Cronos con K y el otro es Cronos con CH griega. Sí. Cronos, sí. Y confunde, y muchas veces yo he hablado con astrólogos que dicen que es el titán, y yo como, espérate, no es el titán, y otras personas me dicen que es el tipo, y yo como que espérate, porque en la astrología védica, pues, Saturno es Shani Deva, que básicamente, que es muy interesante, Shani es el hijo del sol,
en la astrología védica, y es el hijo del sol que tuvo una relación con una deidad que se hizo pasar por su esposa, porque su esposa se quería ir porque el fuego y el ardor del sol era muy poderoso y se fue a la tierra y se convirtió en caballo, y entonces puso a esta figura que era la sombra del sol, y el sol tuvo varios hijos con ellos, entre ellos Yama, que también es el dios de la muerte, y tuvo a Shani. Y hay una desconexión bastante significativa en la astrología védica entre lo que es Saturno y el Sol. Son los grandes enemigos, precisamente porque uno es caliente, el otro es frío, claro, los dos son secos, ¿verdad? Pero son los opuestos en términos del hijo y el padre, en términos del rey y el siervo. Y a la misma vez, pues Saturno tiene estas connotaciones pues maléficas. Hay varios mitos. Hay un mito que habla del señor Shiva, que le temía a Shani en su Sadesati, que ese periodo de 7 años y medio que el Saturno cruza la casa antes de la luna, la casa de la luna y la casa después de la luna, y que el señor Shiva, algunos dicen que se metió adentro de un burro, otros dicen que se metió debajo del océano, para evitar esos 7 años y medio, y salió y le dijo, Shani, no me pudiste vencer, no pudiste tocarme en estos 7 años y medio. Y Shani le dijo, bueno, estuviste 7 años y medio en el océano, te influencié efectivamente. Y hay otra es uno de los mitos más populares de Mahabharata. Claro, Mahabharata, claro. Y hay otro. De hecho, y hay otro. Hay como una especie de componente sincrónico, ¿vale? Síncronos, ¿de acuerdo? Claro, sincrónico. Hay un componente sincrónico detrás de esta fábula, porque la mayor parte de las veces en que he presenciado, ¿de acuerdo? La recitación oral del Mahabharata ha sido en varias ocasiones en varias ocasiones a lo largo de mi vida, ¿no? En castellano. Y una vez en sánscrito. En castellano, ok. Genial. Entonces, bajo esas condiciones siempre pues, parece que es una historia que surge una y otra vez, ¿no? O sea, esa condición me parece muy llamativa. Y yo, pues bueno, hasta cierto punto lo atribuyo a la condición de Saturno, que en mi carta está en un puesto partir sobre el ascendente, además. Igual que yo. Es el receptor de mi sol, ¿no? Claro. También pues tengo sol en Capricornio, 20 horas, ¿no? Y en 9, en trígono, al ascendente, con lo cual hay una relación entre el Sol y Saturno dentro de mi carta que es llamativa, ¿no? Pero por encima de todo, Saturno, ¿de acuerdo? Es un planeta que aporta también unas características muy pronunciadas, ¿no? Claro. Saturno es uno de los planetas más modeladores, ¿de acuerdo? Porque precisamente su opción es esa opción pesada, es esa opción rígida, es esa condición que algunas veces lo que otorga es el peso pesimista o la carga melancólica, ¿no? asociada a ese principio, ¿no? Dentro de la astrología médica, pues Saturno se asocia, por ejemplo, a las enfermedades pulmonares, ¿de acuerdo? Se asocia a las enfermedades de enfriamiento, se asocia también a la bilis negra, ¿de acuerdo? Frente a la cólera roja, ¿no? Representan pues, Marte, por ejemplo, también hasta cierto punto. Que era la bilis amarilla, ¿no? Estaba pensando en lo que decía Sara Bishir. Sara Bishir al principio, en su introducción, señala pues que la condición de los planetas ígneos, de acuerdo, es la cólera roja, mientras que la cólera negra o bilis negra, de acuerdo, correspondía con los signos térricos. Exacto. Melancólico, sí. Y también le quería aludir otro mito dentro de la astrología védica, que era la famosa figura de Ganesha, ¿verdad? Que es el hijo de Shiva. Sí. Ganesha no siempre tuvo la cabeza de elefante, lo que sucede es que fue decapitado. Y hay dos mitos, hay uno con Shiva que le lanza una lanza, ¿verdad? Pero hay otro que es con Shani, con Saturno, de que cuando nació Ganesha, los padres querían enseñarle el nuevo Dios a todo el mundo, y Shani dijo, no, yo no puedo ir, va a pasar algo malo, y ellos se insultaron y obligaron a Shani a ir, y cuando Shani vio al bebé con sus ojos, era tan feo que lo decapitó, le explotó la cabeza. Y ahí fue cuando Shiva le puso una cabeza de elefante. A lo que aludo aquí es que a mí algo que me chocó mucho cuando yo empecé a estudiar mucho más astrología tradicional occidental, porque yo empecé en astrología védica por varias razones y me he incursionado poco a poco en la astrología tradicional helenística, es que en la astrología védica ese binomio de Saturno y el Sol son enemigos.
y son planetas que no quieren estar juntos o no quieren estar ahí. En cambio, en la astrología helenística vemos que la relación del Sol y Saturno es bastante cercana en términos de que son planetas de una misma secta. Y eso creo que, en mi opinión, para las personas que se están lanzando a este mundo desde el contexto védico, ¿verdad? Que no deben ser muchos, porque van a ser unos cuantos anormales como yo, se van a topar con esta realidad de cómo estos planetas, que también en la astrología helenística y en las cualidades elementales son opuestos, o por lo menos tienen ciertos factores opuestos, son amigos o por lo menos se llevan bien aquí, y cómo en la astrología védica no se llevan bien. Y también está este aspecto de Saturno en el ascendente. Hay personas que dicen dentro de la astrología helenística que Saturno en el ascendente es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, puedo citar a William Lilly en Christian Astrology, que obviamente es mucho más posterior, ¿verdad? Es lo más nuevo de la astrología tradicional, se podría decir. Sí. Que dicen que Saturno en el ascendente es positivo, mientras que en la astrología védica Saturno en el ascendente pues no es muy positivo en términos de disbala o de fuerza de dirección. Generalmente dentro de la astrología védica, las personas con Saturno en el ascendente pues van a tener esos aspectos saturninos negativos muy presentes en su vida: miedo, lentitud, estructura, pesadez, ese retorno de Saturno a los 27, 28, 29, 30, 31 años, en ese espacio, ¿verdad? Porque hay que ver también las espacio muy complicado, por lo tanto, teniéndolo sobre el ascendente, obviamente. Bueno, pero yo en ese sentido en mi libro, porque obviamente dentro del marco védico, pues yo no tengo ascendente Tauro. Bueno, y sideral, claro, pero eso es otro tema, Pero desde el punto de vista... ya ahí me libro de esas condiciones. O sea, claro, como Tauro ya no está en el ascendente, ya no padezco. Pero lo tiene entonces en la casa 12, ¿verdad? Lo tiene en la casa 12. Que también puede ser... Es tu alegría, ¿no? Es que la idea es que donde quiera que esté Saturno va a embarrar esa casa de una manera u otra. También la protege, pero la embarra. O sea, tú sabes, va a haber situaciones, pero... nada, que esto es una dicotomía que hay que mencionar, porque para mí, dentro de mis estudios védicos, para mí fue lo más chocante, porque y eso es uno de los obstáculos más grandes en lo que es la astrología comparativa y la idea de realmente pues estudiar astrología, que muchas veces las personas se mantienen en estas estructuras muy rígidas dentro de sus escuelas astrológicas y luego se abren a otras escuelas astrológicas tradicionales, y entonces ven que, bueno, espérate, ¿sabes? Hay que entender la astrología helenística, la astrología tradicional sobre todo hasta el tiempo de los árabes, es bastante más flexible de lo que la gente cree. Muy cierto. En realidad hay que tener en cuenta que todo el tema de las recepciones, todo el tema de las dignidades, nos abre a una serie de intercambios que se establecen en los planetas, a través de los cuales, bajo determinados patrocinios, hay planetas que pueden alcanzar dignidad por las cualidades que reciben, ¿vale? Entonces... Aunque estén exaltados o en domicilio, exacto, sí. Aunque estén exaltados en domicilio, un planeta humillado que recibe, por ejemplo, un benéfico, estando él, de acuerdo, en un lugar donde ese benéfico tiene testimonio, pues el benéfico hace un rescate muy serio de las condiciones de caída de un maléfico en un momento dado. Con lo cual, vemos bajo determinadas circunstancias que la comprensión helenística, siendo tan elástica muchas veces, tan potente en sus determinaciones, en ese álgebra tan maravillosa que tiene. Que eso fue lo que permitió, desde un punto de vista histórico, que se regara por todos lados. O sea, llegó hasta China y el secreto del triunfo de la astrología horoscópica helenística es su enorme versatilidad, su gran capacidad explicativa a partir de unos principios y unas técnicas sólidas, relativamente simples y muy, muy, muy sólidas, ¿no? Pero por encima de todo eso es algo que está como en el limbo de la comprensión de lo que es la astrología helenística. En la astrología árabe es donde realmente ahí donde se establecen todos los protocolos de una manera formidable. Claro, y además, que la hereda la astrología medieval y renacentista luego. O sea, claro, porque nosotros solemos ver la línea genealógica de la astrología védica
a partir de la astrología helenística, porque bueno, es cierto, y lo has señalado en muchas ocasiones, en muchos de tus vídeos, ¿vale? Que muchas de las palabras que se utilizan en la Yotisha proceden del griego, ¿vale? Eso es un tema muy controversial, pero sí, cierto. Estoy de acuerdo con usted, sí. Pero no es un proceso, no es un vector fluido, ni es un vector limpio. Correcto. Es un vector que está continuamente establecido, que hay una relación dialéctica continua. Con lo cual nosotros estamos viendo que la astrología helenística, en su legado árabe, los árabes toman buena parte de astrología persa. Y la astrología persa está muy impregnada, de acuerdo a la astrología védica de aquel tiempo. Yotish. Y a la misma vez, la astrología tibetana, sucede lo mismo. O sea, sucede lo mismo en que es una astrología fuertemente influenciada por la védica que acapara. Ha sido, por lo tanto, un fenómeno de ida y vuelta que se ha producido de manera oscilante a lo largo de muchos siglos. Que es muy fascinante. Con lo cual, no es solamente ver la línea genealógica o la estirpe astrológica desde los griegos hasta la Yotisha a través de la astrología persa a la árabe, de la árabe a través de la persa y a través de la europea incluso, ¿de acuerdo? Pues otra vez de nuevo hacia la Yotisha, que es un movimiento de oscilación, de interpenetración y de sincretismo muy rico, en el que por encima de todo lo que prevalece son esas reglas, esos principios básicos fundamentales, ciertos principios como por ejemplo el sistema de signos enteros, como por ejemplo las recepciones, por ejemplo... Las regencias tradicionales, claro. Las regencias tradicionales, las dignidades, los exilios, las caídas... y también esta idea espiritual de asociar los planetas con las deidades. O sea, esto es algo también particular de... Bueno, por encima de todo, más que esa dimensión metafísica, yo haría hincapié, y ya que estamos hablando de Saturno, es muy bueno, ¿de acuerdo? Claro, referirnos a ello. La estructura dentro de la cual se desarrolló la astrología. O sea, la estructura, hay que hacer hincapié en que la astrología helenística es una astrología que en el fondo no es una astrología metafísica, sino es una astrología basada en la física. Esto es, basada en una cosmología que tiene que ver con los principios astronómicos. Bueno, la astronomía, pero la astronomía vinculada a los procesos físicos. Ya. O sea, por encima de todo, hay que ver que la relación entre los planetas se produce en un medio energético, ¿de acuerdo? Energía, pero no un medio energético New Age. Es un medio energético en el sentido en el que hablaba Aristóteles de la energía. Energía, capacidad de hacer trabajo. Esto es, una capacidad que se da a partir del arjé, que es lo que andaban buscando los antiguos desde el primer momento cuando pretendieron liquidar hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Pues toda la tradición mitológica y dieron el famoso, de lo que se habla en la universidad, paso del mito al logos, ¿no? Una comprensión naturalista de los principios naturales, o sea, una comprensión naturalista de los principios físicos. Pero eso con los presocráticos, ¿no? Sí, bueno, a lo largo de Grecia, desde el siglo VI, por eso. ¿de acuerdo? Pues sobre todo hasta Platón y Aristóteles, ahí estamos viendo un proceso hasta cierto punto de secularización, aunque no fue nunca cierto, ¿no? Que algunos dicen que algunos dicen, corriente... disculpe. No, que algunos dicen que ese es, algunos, no todos, algunos dicen que ese es el verdadero inicio de la modernidad en términos del inicio de esta separación con ese mundo tradicional que poco a poco, vemos el desenlace. Yo siempre defendí en la universidad que no hubo nunca una ruptura entre el mito y el logos. O sea, cuando nosotros ya vemos el logos plenamente desarrollado en Platón, y Platón sigue usando mitos, sigue refiriéndose a los dioses. Entonces, vamos a ver, lo que hay detrás de eso es una comprensión a través de los ciclos que están vinculados a la física y a principios físicos, no metafísicos. Entonces, evidentemente hay una metafísica posterior, pero por encima de todo, que es la astrología horoscópica es una astrología de los elementos. Una astrología de los elementos. Una astrología de los elementos que previamente fue una astrología visual, que se correspondía con las analogías que se captaban a través de la manifestación de los planetas, según sus ciclos zodiacales, antes de comprender cómo se establecían los aspectos a través de la estructuración. En las diferentes cualidades primarias, la gente ya observó, por ejemplo, que el movimiento más rápido es el de sextil, el movimiento de plenitud de dominio del planeta
cuando se encuentra en posición superior es cuando el planeta se encuentra a 90 grados, que el planeta se pone estacionario a 120. Todas las analogías de los aspectos fueron derivadas de las condiciones en las que se observaban los planetas en el cielo en un momento dado. Astronómicas. Y luego fue con posterioridad cuando, a través de la comprensión de los principios, de principios naturales, a partir de las especulaciones de los antiguos que trataban de explicar los principios naturales a partir de cualidades de las cosas tangibles, la humedad, pues, la sequedad, la frialdad y la calidez, cómo paulatinamente se fue construyendo un sistema que tiene una física que no es, que tiene una vertiente luego, metafísica muy importante, pero que por encima de todo es una manera de comprensión de la realidad científica o protocientífica hasta cierto punto. Definitivo. Con lo cual tenemos que la astrología en ese nido, ¿de acuerdo?, es la primera irrupción clara dentro de la historia del método científico y de la comprensión científica del mundo, sin necesidad de aludir a otros factores. Con lo cual, ahí los planetas juegan una importancia suma, pero juegan una importancia como fuerzas, ¿de acuerdo? Fuerzas. Y la condición de fuerza está muy vinculada a lo que el planeta representa, mientras que la condición de poder está vinculada al signo. Y a través del signo, a la palabra. Y a través de la palabra, al significado, que es la manera en que se articulan los diferentes niveles dentro de esa estructura maravillosa que es el horóscopo, ¿no? O sea, es el zodiaco. La comprensión horoscópica del zodiaco, hay que decirlo también. Claro, ¿vale? claro En esos tres niveles. Ahora bien, hablando como estábamos hablando de Saturno, por ejemplo, tenemos en la digresión platónica, en el Timeo y en otras partes, vemos que Saturno evidentemente es la primera esfera, ¿de acuerdo?, que deben las almas encarnadas traspasar, con posterioridad suceder pues, los diferentes niveles, ¿de acuerdo? O sea, va a atravesar luego a Júpiter, luego a Marte, luego la del Sol, va a ir adquiriendo cualidades, ¿no? Pero el primer principio de encarnación o de consolidación del alma es atravesando la esfera de Saturno. La séptima esfera, exacto, o la primera. La séptima, que en realidad es la primera, ¿no? Claro. Luego nosotros hemos hablado, por ejemplo, de los principios de la magia vinculada cuando Saturno representa el plomo alquímico. Y además representa también otro factor muy, muy importante, ¿de acuerdo? Es el atanor, o sea, la base sólida sobre la cual se efectúa todo el proceso de depuración o todo el proceso de síntesis alquímica. El caldero. Sí, podríamos decir que es el factor sobre el cual no es un factor catalizador, pero es el factor sobre el que se cataliza. El huevo, el cascarón del huevo, exactamente. Esa es la estructura que aguanta. Y entonces, también, o sea, vamos a ir resumiendo ya. Habló de lo de la astrología mágica. O sea, yo tengo entendido que los talismanes de Saturno hay muchas personas que como que se alejan un poquito de ellos porque son talismanes, pues, no quiero decir controversiales, pero son potentes y la fuerza de Saturno... Y son muy dañinos. Sí, y la fuerza de Saturno es una fuerza que pues hay que estar muy docto y hay que estar muy preparado para manejarla. También habíamos hablado en videos anteriores de que Saturno también tiene una relevancia y una conexión a lo que es el pueblo judío, mientras que Júpiter es el pueblo cristiano y Venus es el pueblo islámico, ¿verdad? Haciendo la tríada de judeo-masónica, judeo-cristiana, judeo-cristiana-islámica. Y a la misma vez queremos hablar aquí rápidamente respecto a los domicilios de Saturno, los exilios de Saturno, las caídas y las exaltaciones. ¿Qué podemos hablar respecto a los domicilios, a la caída, a la exaltación, a los exilios? Antes me gustaría hacer una salvedad, porque aquí es un problema que viene ya desde que hablamos de Marte, ¿de acuerdo? Marte, por ejemplo, tú ahora ibas a introducir precisamente el tema de los domicilios, ¿no? O sea, Saturno se domicilia en Acuario, se domicilia en Capricornio, ¿vale? Pero tiene su gozo en Acuario, que es un signo cálido, cuando él en realidad es un signo frío, ¿de acuerdo? Luego está la condición de que siendo un planeta frío, es un planeta diurno, de secta diurna. Lo mismo que ocurre con Marte, que siendo un planeta cálido, eso lo hablamos ya, sí, es de secta nocturna. Bien, bajo esas condiciones vemos que tanto Marte se goza
en Escorpio, mientras que Saturno se goza en Acuario, ¿de acuerdo? Y eso se corresponde con las condiciones de los gozos planetarios también. O sea, el hecho, por ejemplo, de que dentro de la estructura de los elementos, como están establecidos desde el punto de vista aristotélico, no desde el punto de vista posterior que los sitúa en el Las triplicidades. en el zodiaco, de acuerdo a las triplicidades. Vemos que los gozos de los planetas se entienden si nosotros colocamos la Tierra en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Colocamos a la izquierda en el ascendente ascendiendo el aire, ¿de acuerdo? Como principio de ascensión, ligero, ¿de acuerdo? Y húmedo. Y Y luego tenemos la parte de arriba, ¿de acuerdo? Lo que se corresponde con los tres lugares de medio cielo, se corresponden con los signos de fuego, y luego la condición húmeda de caída, ¿de acuerdo? Que representa el agua, haciendo un movimiento que es un movimiento de izquierda a derecha, con las agujas, según las agujas de reloj, también se corresponde con el movimiento primario, ¿de acuerdo? Con el movimiento primario de los signos. Entonces tenemos que Saturno, ¿de acuerdo?, es el planeta que marca la transición desde la frialdad a la calidez del día, mientras que Marte lo hace desde la calidez del día, ¿de acuerdo?, a la frialdad de la noche. Y son dos factores críticos en el sentido griego de la palabra. Crisis como proceso de transformación y de paso de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad. Teniendo en cuenta que Saturno se goza en el 12º lugar, ¿de acuerdo? Es Cacos Daimon, mal espíritu. Cacos Daimon, exacto. Cacos Daimon, mientras que Cacos Tige, ¿de acuerdo? Cacos Tige es Marte. Entonces, ¿qué decir de los domicilios? ¿Qué decir de los domicilios de Saturno? Bueno, pues por encima de todo, que como vemos que Saturno es un planeta que se goza en condición oriental, ¿de acuerdo? En un signo ligero, ¿de acuerdo? Y en un signo lento, ligero y lento, o sea, por lo tanto, cálido y húmedo, vemos que es un planeta extraordinariamente fuerte en signos de aire. Extraordinariamente fuerte en signos de aire, donde tiene su exaltación y en donde tiene su domicilio. En Acuario y en Libra. En Acuario y en Libra, efectivamente. Mientras que queda, de alguna manera, postergado la condición en la cual ese planeta adquiere condiciones de domicilio la máxima expresión de sus cualidades dañinas, que es Capricornio, ¿de acuerdo? Porque ahí es un planeta frío y seco, en un ambiente frío y seco. Y todos los planetas secos, en signos secos, se vuelven más dominantes y por lo tanto más maléficos y más dañinos, ¿de acuerdo? Entonces, la condición de Saturno en Acuario es muy controvertida, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos el malhadado vicio, ¿de acuerdo?, contemporáneo, de asociar la figura de Acuario, o sea, asociar la figura de Urano al signo de Acuario, ¿no? Y de alguna manera Acuario se ha convertido en nuestros tiempos en el quinto signo mutable, cuando evidentemente la condición de Acuario es una condición sólida, muy fija. Hay que tener en cuenta que todos los grandes tradicionalistas, o sea, los principios de la tradición más rígidos, siempre han estado vinculados a Acuario, ¿no? Y Acuario es probablemente uno de los signos, ya lo decía Salvi, ¿no? O sea, tenemos el más moderado de todos, Tauro y Leo, ¿de acuerdo? El más cambiante, Escorpio. Y el peor de todos, decían ellos, o sea, el más fijo de todos los fijos, el más intransigente de todos los signos, es Acuario. Y ahí tenemos unas condiciones en las cuales las cualidades... ¿Qué es opuesto a lo que la astrología moderna postula que es Acuario? Pero opuesto. Es muy interesante porque Acuario ha sido el signo que más ha cambiado en esta situación, en esta transición de astrología tradicional a astrología moderna. Pero es que es evidente que no puede funcionar, porque es que en realidad lo que hace Acuario como condición de signo sólido es solidificar sus condiciones de signo fijo, solidificar lo que emprende Capricornio. Porque Capricornio es el signo móvil, y además, nada más y nada menos, de entre todos los signos móviles, el más móvil de todos, junto con Cáncer.
porque en Capricornio el Sol cambia de dirección, nada más y nada menos. Claro. Se ejecuta un cambio drástico, el Sol se para en el cielo, Sol se para en el cielo en Capricornio. O sea, es un signo en ese aspecto que representa un giro drástico y es un impulso dramático. Y el frenazo que supone Acuario después de Capricornio es muy serio, ¿vale? O sea, la consolidación a través de los principios mentales, a través de la expansión, ¿de acuerdo? Y de la expansión y el vínculo, esa consolidación genera todas las redes que sustentan los principios legales restrictivos en todos los marcos sociales. Con lo cual, vemos que el condicionamiento en el cual estamos luchando continuamente, porque los seres humanos, a través de nuestras identificaciones, pues tenemos tendencia siempre a buscar una reivindicación a través de la libertad. O sea, pues el principio que choca de frente contra ese principio de libertad es precisamente Acuario y eso es precisamente Saturno. Pero a la misma vez nos marca los límites. Podríamos decir que dada estos valores opuestos, se podría decir que ser fijo y ser estas cualidades acuarianas fijas de tradicionalismo puedan ser efectivamente revolucionarias en el contexto moderno. O sea, de una manera... A ver, hay una cosa, yo siempre que hablamos de este tema, siempre me refiero a uno de los mayores pensadores del siglo XX, probablemente una de las mentes más claras, ¿no? Fue una mujer, ¿de acuerdo? Fue Hannah Arendt, cuando hablaba del principio de revolución. Cuando él hablaba de la revolución, tiene un libro maravilloso que se titula Sobre la revolución, en donde dice: los revolucionarios emprenden los cambios en función de lo radical, del principio de raíz. O sea, las bases de la tradición son las que alientan el principio revolucionario. Es cuando de alguna manera una sociedad en su proceso de crecimiento ha degenerado, cuando de alguna manera el revolucionario lo que hace es tratar de volver a las raíces. O sea, hay un principio de fundamentalismo en el revolucionario. Y la apreciación de ese fundamento, la apreciación de ese sustrato, ¿de acuerdo? Es un sustrato sólido, es un sustrato rígido. Por ejemplo, cuando el africano, por ejemplo, dice: yo soy un ser humano, ¿de acuerdo? Y quiero que se me trate como un ser humano y quiero ser tratado como tal. Ahí a lo que está apelando, ¿de acuerdo? El africano es a una condición previa. Está un principio trascendente, sólido, rígido, como si se tratara de un principio legislativo universal, ¿de acuerdo? Y es entonces cuando lo impone. Pero lo impone a través de una base inamovible, ¿de acuerdo? Con lo cual, al margen, que decía, revolución no significa evolución ni involución, sino significa volver al origen. Revolución significa volver a girar. Y por encima de todo es una rehabilitación, y hasta cierto punto el principio revolucionario puede caer fácilmente dentro de las atribuciones del principio de Acuario, ¿no? Pero siempre y cuando entendamos una revolución basada en los fundamentos. Entonces es un signo muy fundamentalista. Entonces, para ir cerrando ya, o sea, vamos a hablar rápidamente de lo que es la exaltación y la debilitación. Es muy curioso que Marte se exalta en el signo de Saturno y Saturno se debilita en el signo de Marte, en Aries específicamente. Y yo siempre he visto esta situación de la exaltación y debilitación de Saturno como un señor anciano y un esclavo, ¿verdad? Es la idea de cómo este señor funciona bien en el mercado de Libra, donde tiene una función, donde puede ayudar, está trabajando, está al ritmo del mercado, está interactuando socialmente, pero a la misma vez está trabajando, mientras que en Aries es como si fuera un señor mayor que lo lanzan al ejército y le dicen que hay que hacer 40 lagartijas en 20 segundos, que hay que, tú sabes, tirarse por el barranco, ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos ver esta exaltación y debilitación de Saturno en estos dos signos? Rápidamente. A ver, cuando nosotros hablábamos en el tema de las dignidades, acerca de cómo se comporta un planeta cuando se encuentra en su caída, pues yo creo que el planeta que mejor demuestra cómo funciona un planeta en caída es Saturno. O sea, Saturno se vuelve mucho más Saturno en Aries, porque lo que trata es de atar el principio de la violencia. Una condición que se da en Saturno es que Saturno siempre hace del principio sobre el que se asienta, en el signo en donde se encuentra, algo que nunca vamos a ser capaces de colmar.
que para nosotros siempre va a ser algo a lo que nunca vamos a alcanzar, que nunca vamos a poder colmar su necesidad de ello, ¿no? Con lo cual, donde se coloca Saturno, se coloca nuestro deseo más oscuro. Hasta cierto punto, Saturno, cuando se encuentra en Aries, lo que está tratando es de atar el principio de la violencia, ¿de acuerdo? El principio de la violencia, al ser recibido Saturno en ese lugar por Marte, le transfiere a Marte sus cualidades, y por lo tanto Marte, en donde se encuentra, evidentemente se vuelve restrictivo, se vuelve rencoroso, se vuelve sobre todo rencoroso. Y un principio de extraordinario rencor en la condición de Saturno en Aries. Porque Saturno se vuelve más Saturno. Lo mismo que Júpiter, cuando se encuentra en Capricornio, se vuelve más Júpiter todavía. O lo mismo, por ejemplo, que Marte, cuando se encuentra en Cáncer, se vuelve más Marte todavía. Se trata de reivindicar que es injusto el hecho de que en ese lugar se encuentre violentado por el planeta que lo recibe. Y por encima de todo, a entregarle sus cualidades al planeta que lo recibe. El planeta que lo recibe las acusa en el sentido de verlas como muy exacerbadas y como una condición traicionera que de alguna manera alimenta desde el signo donde se encuentra, ¿no? Luego, cuando estamos hablando de la condición de Saturno en Libra, pues Saturno en Libra es recibido por una mujer joven. O sea, que es un principio, es el principio de una tradición, ¿de acuerdo? De una tradición, un principio que de repente se revivifica, ¿no? Y de alguna manera se hace fluido, cálido, ¿de acuerdo? Se hace vinculante, se hace dúctil, ¿vale? Y bajo esas condiciones, Saturno puede trabajar imponiendo las reglas donde el equilibrio, de alguna manera, se puede volver más fluido a través de su principal cualidad, que es precisamente la cualidad mental. O sea, un Saturno, no lo hemos comentado en todo el vídeo, en toda nuestra conversación, es un planeta mental. Es muy cierto, es muy cierto. Lo mismo encontramos esas condiciones en los planetas que tienen sus domicilios en aire y tierra. O sea, lo vemos en Mercurio, por ejemplo, lo vemos en Venus y lo vemos en Saturno. En Saturno. Son planetas mentales, no son planetas instintivos, son planetas que necesitan moderar el impulso. Entonces, si nosotros nos fijamos, esos planetas encuentran su mejor expresión, salvando la condición de Venus al exaltarse en Piscis, que ahí las condiciones son diferentes. Lo que encontramos es que Saturno puede funcionar en sus condiciones restrictivas de una manera despreocupada, donde Venus le aporta el encanto necesario para que ese principio destructivo, ¿de acuerdo?, sea fácilmente aceptable, sea fácilmente no excesivamente destructor. Es muy cierto. Aunque Saturno en Libra es pues un planeta muy destructivo. Y a la misma vez es muy cierto lo que dice. Saturno es un planeta que tiene que ver mucho con la contemplación, es un planeta que tiene que ver mucho con los procesos, digamos, de ponderación profunda, por no confundirlo con las cualidades mentales de Mercurio, ¿verdad? Siempre recuerdo que decía Sófocles, ¿no? O sea, Sófocles hablaba de su época dorada. Yo supongo que Sófocles sería alguien con un Saturno muy prominente en la carta. Él decía: yo me he librado de la sexualidad en este tiempo de mi vida en que he alcanzado mi máxima notoriedad, precisamente como el esclavo, como manumitido de un señor opresivo, ¿no? Saturno, claro. Claro, y Saturno lo que hace es congelar los impulsos, coloca a la persona en un punto centrado, ¿de acuerdo?, que le permite ver las cosas desde un punto de vista ecuánime. Ya no eres esclavo de tus pulsiones porque las has llegado, más que a dominar, han quedado cristalizadas. Ya al final han quedado desecadas, se han convertido en un esqueleto, en un recuerdo. Que tienen también cierta cualidad de moksha, porque hay que recordar que, como mencioné, que Saturno tiene también connotaciones de asceta en la astrología védica y en el contexto védico, y por eso Saturno y el señor Shiva están asociados con los yogis, precisamente porque alcanzan esa misma cualidad, ¿verdad? Y dichoso él que se pudo emancipar del opresor sexual que es la sexualidad, ¿verdad? Pero Albert, yo creo que con esto podemos ir resumiendo. Muchas gracias, de verdad. ¿Algo más que quieras decir de Saturno antes de cerrar, del señorío del tiempo y del karma? Un factor muy importante, a lo mejor muy polémico, que voy a verter ahora sí, dejándolo caer de una manera un poco
Un poco brutal, ¿no? O sea, Saturno representa al padre en cartas nocturnas. Eso es un principio que ha hecho pensar a lo largo de la historia, sobre todo la historia más reciente, que Saturno representa al padre. Bueno, Saturno representa la visión que del padre tiene la madre. Y ese factor es muy importante en estos tiempos que corren. En el sentido de que en estos tiempos que corren, sexualidades vertidas hacia niveles muy ambiguos, es como si hubiéramos entrado en la noche de los arquetipos, ¿no? Y en estos momentos estamos atravesando una fase evidente que a lo mejor vamos a ver en estos últimos momentos, antes de la gran conjunción ya en signos de aire de los La gran conjunción. Lo que estábamos comentando antes, una especie de amanecer, o esperamos una especie de amanecer, de acuerdo de ciertas cosas que hemos estado incubando durante mucho tiempo. Saturno es la visión del padre a través de los ojos de la madre, que trata de proteger al hijo del asalto, ¿de acuerdo? Del principio patriarcal, el principio patriarcal. Ahora bien, a través del ciclo, cuando Saturno completa un ciclo, ese famoso ciclo de 28 años, Saturno consuma una estructura que genera en el individuo una especie de superego, esto es, una superestructura moral. Usted está refiriéndose al retorno, ¿verdad? Me estoy refiriendo al retorno, efectivamente. Cuando se cumplen esos 28 años, que Saturno ha completado totalmente el ciclo, el niño descubre que el padre no es Saturno, que el padre es el Sol. Y que por encima de ese principio expansivo va a tener que tomar el control sobre su propia vida, cediendo a la imagen o dejando atrás la imagen restrictiva que los componentes de la tribu, los componentes simbióticos, ¿de acuerdo? De las raíces a través de la figura parenteral, o sea, a través de la figura materna, ¿de acuerdo? Ese proceso de disolución, ¿de acuerdo? De la visión femenina del principio masculino como principio restrictivo, a través de la impulsión de Júpiter y a través del brillo del Sol, se convierte en el principio espiritual por antonomasia. Un principio que puede convertirse en un principio generador cuando interactúa en un medio favorable, ¿no? Excelente. Entonces, Saturno tiene que ser rehabilitado en ese aspecto y ser comprendido en el terreno de que no deja de ser un planeta introvertido y no deja de ser un planeta nocturno. Y no deja de ser en ese aspecto, un planeta nocturno por ser introvertido, que evidentemente está proyectado por la Luna hacia la condición de convertirse en una superestructura social y por lo tanto diurna, ¿de acuerdo? Pero que no deja de ser un planeta femenino, ¿de acuerdo? Y que es el padre en cartas femeninas, lo mismo que es el padre del Sol en cartas masculinas. Y otra cosa muy interesante a valorar es el hecho de que en cartas femeninas el principio, cartas nocturnas. De la madre, carta diurna, en una carta diurna, el principio de la madre está asociada a Venus, mientras que en una carta nocturna a la Luna. La madre es representada por la Luna. Con lo cual tenemos esa doble dupla. O sea, por un lado, el Sol, Venus, y Saturno, Luna. Albert, muchas gracias. Este es el último video del septenario. En el próximo me gustaría tocar el tema de los nodos y quizás después tocar el tema de los planetas transaturninos, que son temas muy interesantes. Para aquellos que estén interesados en contactar a Albert, él tiene su escuela allá en Barcelona, logos astrológicos muy buenas. Si desean una consulta o contactarlo para cualquier cosa, aquí abajo en la descripción del video estén sus contactos de internet. Albert, nos vemos Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.